Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro segundo panel de este seminario. Va a contar con la exposición de 4 profesores, el profesor Bordalí, el profesor Pinilla, el profesor Riestra y la profesora Valenzuela. Y vamos a comenzar con la exposición del profesor Andrés Bordalí Salamanca, quien nos va a hablar sobre el acceso de las personas ante la autoridad administrativa y los jueces ambientales. El profesor Bordalí es doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid, España, y además es profesor de Jurisdicción y Derecho Procesal Constitucional de nuestra universidad. Le pido a los expositores que por favor se ajusten al tiempo de sus ponencias. Profesor Bordalí. Muchas gracias, profesor Hunter. Le agradezco la invitación a este seminario. Y claro, también debo explicar que esto también es producto de reflexiones que estoy haciendo dentro de un proyecto Fondesit que yo estoy desarrollando. Hay una cadena acá. Yo soy co-investigador del profesor Hunter y el profesor Ferraz co-investigador de un proyecto de mí. Entonces tenemos una cierta unión acá de temas de investigación y de ese proyecto, entre otras cosas, se pregunta por el acceso a la justicia ambiental y la forma de los procesos de reclamación ante los tribunales ambientales. Esta vez voy a hablar en la primera parte de este proyecto, que es referido a cómo se accede a la justicia ambiental y también, obviamente, a los procedimientos administrativos ambientales. Y la primera reflexión que hay que hacer acá, que es el tema de, porque esto también se puede llamar como quiénes están legitimados activamente para recurrir tanto a la administración como a la justicia ambiental. La primera aclaración, entonces, es que este es un tema, y esto es una visión más bien de carácter general del derecho procesal chileno, es un tema bien confuso, el tema de la legitimación. No se sabe muy bien qué es la legitimación, por eso viene bien al tema de este seminario. Tenemos reglas claras. Yo creo que el tema de la legitimación activa es de los lugares, tanto del derecho procesal civil, por ejemplo, a los temas administrativos donde hay poca claridad de qué es la legitimación y quién está legitimado activamente. Así que creo que se encuadra perfectamente con el título de este seminario. Y digo esto porque hay poca claridad, es un concepto que está poco tratado en la ley, está escasamente tratado en la doctrina y hay una división profunda en este tema. Es decir, en algunos casos la legitimación, esta pregunta por quiénes pueden demandar, a veces tiene un tratamiento meramente procesal, que se falla inmediatamente presentada la demanda, in limine, pero a veces tiene un tratamiento de materia de fondo, es una cuestión material de fondo, que se falla en la sentencia definitiva, y a veces tiene una tercera posibilidad, que es una cuestión procesal, pero tiene una proyección sustantiva. Entonces, la verdad que tratar sobre la legitimación es bien difícil en el derecho chileno. Dicho eso, diría yo que uno puede, si observa la jurisprudencia del derecho procesal civil chileno y sobre todo la de los tribunales ambientales en Chile, es que los asuntos de legitimación se fallan en la sentencia definitiva, es decir, se falla como una cuestión de fondo. Esa es la primera conclusión. Más allá de cuestiones, a propósito de lo que se mencionaba, ¿qué es el derecho acá? El derecho, si uno pensamos en el derecho que dicen los tribunales en Chile, por regla general, consideran o se preguntan y resuelven el tema de la legitimación en la sentencia definitiva. A esta inicial señalamiento que estoy realizando de que hay poca claridad en el tema de la legitimación en el derecho chileno, la verdad que el legislador de la ley 20.600 no ayuda en nada, porque toca el tema de la legitimación en el artículo 18 de la ley 20.600, que mete 3 conceptos o confunde varias cosas. Parte de la idea de las partes, señala el artículo 18, de las partes, dice, los organismos de la administración del Estado y las personas naturales o jurídicas que se señalan podrán intervenir como partes en los asuntos de competencia de los tribunales ambientales que en cada caso se indican conforme a la enumeración del artículo 17. Entonces, hay un enredo acá entre partes, entre capacidad procesal y legitimación, que la verdad que el legislador no resuelve de la mejor manera, y por lo tanto ya hay diría yo, un problema, un plus de problema en despejar estas dudas que estoy planteando. Y aclaro inmediatamente una cuestión más bien de carácter general del derecho procesal, es que capacidad procesal y legitimación son cosas completamente distintas. Capacidad procesal se refiere básicamente a la posibilidad de concurrir en cualquier proceso judicial y poder actuar, y se rige por la regla del derecho civil. En cambio, legitimación se refiere a un caso concreto, si yo puedo demandar y obligar al tribunal a
tramitar todo el proceso porque yo tengo una vinculación directa con los derechos o intereses que se están discutiendo. Uno, entonces, capacidad son cuestiones generales referidos a posibilidad de ser parte de un juicio como persona que puede actuar válidamente, y lo otro ya es si en un concreto procedimiento, porque yo soy titular o no de un derecho o interés, yo puedo obligar al tribunal a actuar en ese proceso y dictar una sentencia definitiva. Son cosas completamente distintas. Entonces, la verdad es que si uno quisiera criticar en estos minutos al legislador, habría que criticarlo y decirle, mire, podría haber redactado mejor el artículo 18 de la ley 20.600 y podría haber dicho cosas como están legitimados para demandar o para accionar, por ejemplo, son titulares de la acción, un concepto que se usa mucho en el Código Civil, son titulares de la acción, no me gusta mucho a mí, pero es una tradición del Código Civil, o, diría yo, la mejor redacción sería, por ejemplo, podrán deducir las pretensiones tales personas. Eso es legitimación. Los otros son temas de capacidad y los otros son temas de quienes pueden ser parte en un juicio. Y la verdad que como el legislador redacta mal el artículo 18, confunde a veces a los tribunales. Cito aquí una sentencia del honorable e ilustrísimo Tercer Tribunal Ambiental, de tiempos atrás, no había llegado todavía el profesor Hunter, creo que estaba ahí, y dice, por ejemplo, en una sentencia, la ROL 55-2017, cae en la trampa porque el legislador hace la trampa. Dice, octavo, que los requisitos para ser considerados los reclamantes en este procedimiento como parte, legitimación activa, se encuentran regulados en el artículo 18, número 7. Y dice, el presente caso, por tanto, se ubica en la primera hipótesis, por lo que los reclamantes se encuentran dotados de capacidad procesal para acceder a la jurisdicción. Confusión total, pues, entre legitimación y capacidad. No le he hecho la culpa al tribunal, sino que le he hecho la culpa al legislador porque confunde los dos términos. Bueno, dicho eso, ojalá hubiese el día de mañana una reforma legislativa que aclarara un poco estos puntos. ¿Quién está legitimado activamente para concurrir a un contencioso ambiental ante el Tribunal Ambiental? El artículo 18, si empezamos a analizar, regula o se refiere a una forma que es bastante clásica y que se refiere a, por ejemplo, a quienes se les causa un perjuicio, a quienes hayan sufrido el daño o perjuicio, a los directamente afectados, o bien también hay una hipótesis de acción popular y desde luego también está la hipótesis en que los organismos públicos pueden concurrir ante el Tribunal Ambiental. Pero si nos concentramos en lo primero que estoy señalando, es la idea de que se causa un perjuicio, haber sufrido un daño o perjuicio, el directamente afectado, la verdad es que deberíamos pensar que en esta hipótesis deberíamos pensar en una idea de ser titular de un derecho subjetivo, y aquí va a entrar un concepto, o de un interés legítimo. Pero también hay una legitimación, pensando en las personas, no en los organismos públicos, que es una legitimación totalmente formal o procesal. Por ejemplo, el haber solicitado la invalidación. El hecho de haber solicitado la invalidación en sede administrativa ya me habilita para presentar una reclamación ante el Tribunal Ambiental. Sin preguntar, por lo tanto, aquí se produce una disociación lo voy a explicar ahora, entre una legitimación que existe en sede administrativa y una legitimación que existe en sede judicial, que son completamente distintas. ¿Y por qué son distintas? Porque el artículo 21 de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo se fija más bien en una legitimación de fondo. El artículo 21 habla de, pueden presentar los interesados en el procedimiento administrativo, quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses individuales o colectivos, dice el artículo 21.1. Los que sin haber iniciado el procedimiento tengan derechos que pueden resultar afectados. Y el 3, aquellos cuyos intereses individuales o colectivos pueden resultar afectados por la resolución. Es decir, y aquí entronco con lo que se ha hablado en la exposición anterior, hay una disociación totalmente entre la regulación en esta materia en el procedimiento administrativo y en el procedimiento judicial. La legitimación que está en materia administrativa es una legitimación que se pregunta por quién es el titular de los derechos o intereses. En cambio, en materia de justicia administrativa hay una legitimación que a veces se pregunta por quién es el titular o quién sufrió el perjuicio, quién sufre el daño, pero a veces basta con la idea que yo haya solicitado una invalidación para poder presentar una demanda ante el Tribunal Ambiental, una legitimación totalmente formal o procesal. Entonces, el asunto que tenemos que ir despachando ahora es cómo distinguimos entre derechos subjetivos e intereses legítimos. Y aquí voy a tratar de responderle un poco a la pregunta y la inquietud que formuló el Contralor, porque, claro, tratar de responder qué son estos intereses legítimos no es tarea sencilla. Es una discusión que viene hace más de 100 años en Italia
principalmente. Es una discusión, diría yo, algunos autores totalmente italiana, en algunos casos también española, pero totalmente italiana y la verdad es que no hay mucha claridad al respecto. Así que voy a recoger el guante del Contralor y voy a tratar de dar algunas ideas de qué podemos entender por este interés legítimo que se usa mucho, diría yo, en materia administrativa. En primer lugar, el concepto de interés legítimo no está definido en ninguna ley, no lo usa la legislación administrativa, y esto es curioso porque si bien nace como una categoría propia del derecho administrativo europeo, francés, italiano, español, la justicia administrativa no habla de intereses legítimos. Y es curioso porque sí, otras legislaciones chilenas sí hablan de interés legítimo. Por ejemplo, el artículo 486 del Código del Trabajo, el artículo 1 de la Ley de Competencia Desleal, la doctrina de derecho civil habla de intereses legítimos, pero no hay ninguna idea de interés legítimo en la legislación administrativa, que es donde debería estar por antonomasia. Entonces, la verdad que no es muy claro empezar un análisis de qué es un interés legítimo en materia administrativa si no hay muchos aportes ni de la ley administrativa y de la doctrina administrativa, al menos en Chile, tampoco ha contribuido mayormente. Hay algunos intentos, sí, por ejemplo, de la Corte Suprema y de alguna doctrina, como el caso del profesor Bermúdez. Por ejemplo, la Corte Suprema dijo en un minuto, año 2009, estoy viendo un caso acá, Sky Service versus Fisco, dijo, mire, cuando se habla de un interés personal y directo, eso debería ser como un interés legítimo en la justicia administrativa. Y cuando se habla de procedimiento administrativo, ahí hablamos derechamente de interés legítimo. Es decir, traduce la Corte Suprema interés personal y directo como interés legítimo aplicado a la justicia administrativa. E interés legítimo lo usa, dice la Corte Suprema, un fallo que yo no comparto mucho, dice interés legítimo se usa con más propiedad en materia de procedimiento administrativo. Bermúdez ha dicho lo siguiente, para tratar de ir definiendo esto. Bermúdez dice que cuando la ley habla de perjuicio, tenemos que entender que hay un derecho subjetivo involucrado. Cuando dice la ley que hay un interesado o afectado, no perjuicio, interesado o afectado, ahí tenemos que invocar la categoría de un interés legítimo. Son intentos de la jurisprudencia y la doctrina, pero la verdad es que no hay mucha claridad al respecto. Hay una cuestión importante acá en esta materia que es la siguiente. Se ha dicho en conferencia anterior y lo dijo el Contralor Bermúdez. Hay que partir del artículo 38 de la Constitución. Es decir, el artículo 38, inciso segundo de la Constitución, primero que nada nos sitúa en un contencioso subjetivo, uno debería partir de ahí, y el artículo 38 lo que hace obviamente es hablar de afectación de derechos. Pero yo estoy de acuerdo con alguna doctrina, Luis Cordero, el propio profesor Ferrada, han sostenido que la idea del artículo 38 no hay que centrarla solamente en la idea de derechos, sino que hay que pensar en una interpretación más finalista, de que lo que hace el artículo 38 es poner a la persona como centro de la justicia administrativa. Y a veces la persona no siempre tiene derecho subjetivo involucrado, sino que a veces tiene unos intereses que no calzan en la figura más estricta y más estrecha del derecho subjetivo, y por lo tanto debería entrar por el artículo 38 de la Constitución un concepto de interés legítimo que amplíe la tutela de las personas frente a la administración del Estado. Creo yo que esa interpretación finalista está de acuerdo con el espíritu de este artículo 38 de cambiar la justicia de carácter revisor objetiva a una justicia de carácter más bien subjetiva que pone a la persona como centro de atención del proceso administrativo. Entonces, creo yo que la figura del interés legítimo por los avances que ha tenido la doctrina y la jurisprudencia creo que tiene cabida en nuestro derecho administrativo. Hasta ahí la cosa vámonos fácil. El tema es, ¿y qué vamos a entender por intereses legítimos? Esta es la pregunta más difícil. En primer lugar, voy a una pequeña reflexión de la evolución que ha tenido en el derecho italiano. En el derecho italiano, el concepto de interés legítimo, que nace por una construcción jurisprudencial, se incorpora a la Constitución del año 47 y desde ahí en adelante existe como categoría de posición jurídica subjetiva. Y por lo tanto, hoy día nadie discute que existe esta categoría. Y en segundo lugar, con el tiempo se llegó a la conclusión que no es ese concepto que hablaba García de Enterría y otros autores como un mero poder de reacción. No, el interés legítimo es una categoría sustantiva. Es otra posición jurídica subjetiva de las personas, paralela, que amplía el derecho subjetivo, como quieran llamarlo, pero no es un poder de reacción, como en su minuto dijo García de Enterría y otros autores. No es un poder de demandar, un poder de acción, no. Es una situación referida a bienes de la vida de las personas.
paralelo al derecho subjetivo, paralelo al derecho subjetivo. ¿Y en qué consiste este interés legítimo? Bueno, consiste primero que nada en una operación en que si está cubierto por una situación por el derecho subjetivo, no hay ningún problema, actúa el derecho subjetivo. Pero si no se puede configurar por la ley o por otro camino una idea de derecho subjetivo, pero una persona puede obtener una ventaja o evitar un perjuicio derivado de la actuación de la administración, uno podría entender que ahí hay una posibilidad de construir una categoría llamada interés legítimo. Es más amplio que el derecho subjetivo, pero sin llegar a una idea de acción popular. Es decir, el interés legítimo no puede ser considerado un puro poder de demandar por respeto a la legalidad. No, tiene que haber un espacio de bienes de la vida referido a un sujeto en concreto. Es una cuestión importante que hay que tener presente. Y obviamente el interés legítimo entra siempre en colisión con la posición jurídica de la administración. Es decir, el interés legítimo es una posición jurídica del sujeto que colisiona o está siempre en diálogo con una posición jurídica de la administración. Hay un diálogo permanente entre estos dos mundos, el de la situación del administrado con la administración. ¿Y dónde se puede visualizar con mayor claridad esta figura de los intereses legítimos para darnos una visión más clara? Por ejemplo, se han dado situaciones acá en las conferencias anteriores, por ejemplo, en licitaciones públicas, en concursos públicos, y creo yo donde tiene mucho espacio de desarrollo es en materia de derecho urbanístico. En el derecho urbanístico pueden darse figuras que no siempre calzan la situación del administrado con un derecho subjetivo y desde luego el medio ambiente. Desde luego el medio ambiente. Ahora, ¿cómo delimitar esto? No es tarea fácil. Por ejemplo, en materia ambiental, en esto coincidimos con el profesor Bermúdez, un criterio podría ser, por ejemplo, el factor geográfico. Es decir, si yo sufro una afectación directa a mi calidad de vida, porque respiro aire contaminado, estoy en un lugar en que hay contaminación directa, uno podría entender ahí que hay un derecho subjetivo involucrado. Pero cuando estamos hablando del ambiente remoto o indirecto, un ecosistema que está lejos de donde yo vivo, o la flora y fauna, uno podría entender ahí que yo podría tener un interés a la preservación de esa naturaleza o de ese ecosistema, y ahí entraría un factor, este factor geográfico determinaría que es más remoto, determinaría no la existencia de un derecho subjetivo, sino que un interés legítimo. Otra posibilidad es tratar de seguir la doctrina de Bermúdez y otros autores que hablan de cuando la ley habla de lesión, entender que hay un derecho subjetivo y afectación, un interés legítimo. Yo creo que el factor geográfico me parece, en materia ambiental al menos, de mayor relevancia. Entonces, estamos hablando de una posición jurídica sustancial de las personas que es más amplia que el derecho subjetivo, que se relaciona con la actividad de la administración del Estado y que consiste básicamente en evitar perjuicios o obtener ventajas dentro del ordenamiento jurídico. Dicho eso, voy terminando ya, profesor Hunter, en materia de contencioso ambiental hay una cuestión que es re importante acá. A veces los contenciosos ambientales discurren por asuntos que no son completamente ambientales. Se discuten cuestiones de derecho de propiedad, se discuten cuestiones de relaciones de vecindad, de libertad económica, etcétera, etcétera. Y esto ha hecho bien en algunos fallos el tercer tribunal ambiental, que ha precisado que las discusiones tienen que versar sobre cuestiones ambientales. Entonces, cuando hablamos de intereses legítimos en el contencioso ambiental, la primera cuestión que hay que despejar acá es que tenemos que hablar de cuestiones ambientales. El derecho urbanístico debería salir de acá, las relaciones de vecindad deberían salir de este tipo de contencioso y centrarnos estrictamente en cuestiones de carácter ambiental. Ahora, no es que en el contencioso ambiental exista solo una discusión ambiental, porque si pensamos en la posición del titular de un proyecto, el titular del proyecto va a reclamar ante el tribunal ambiental no invocando intereses legítimos, sino que va a invocar derechos de propiedad, derecho subjetivo de propiedad o derecho de libertad económica, entre otros. Entonces, hay que distinguir la posición del reclamante, si es el titular de un proyecto, o hay que distinguir la situación de otras personas que participan en el contencioso ambiental. Y cuando se trata de personas que no son los titulares de proyecto, lo más probable es que concurran muchas veces intereses legítimos ambientales o derechos de carácter ambiental. Pero el titular obviamente puede perfectamente aplicar o invocar derechos de propiedad y derechos de libertad económica. Ahora, dicho eso, hay una cuestión que es importante que confunde la doctrina y la jurisprudencia en Chile, que
que es lo siguiente. A veces uno puede invocar un interés legítimo en materia de justicia administrativa y de procedimiento administrativo, pero se lo confunde a veces con un interés procesal, que es el interés en actuar, en accionar. Son dos cosas distintas. Y eso diría yo que es una confusión permanente de la doctrina y jurisprudencia chilena y también del derecho comparado. Porque el interés para recurrir, el interés para demandar, es un interés estrictamente procesal, que significa que, por eso se habla de que tiene que ser actual, ¿cierto? Que tiene que ser actual. Cuando yo demando, el perjuicio que estoy sufriendo yo tiene que existir al momento de demandar y al momento de la sentencia definitiva. Pero ese interés actual no tiene nada que ver con el interés legítimo. No tiene nada que ver. Eso es un interés procesal. Es un interés para recurrir. Entonces, vamos a llegar a la conclusión de que yo puedo invocar un interés legítimo para que está como posesión jurídica sustancial, por ejemplo, a vivir en un ambiente preservado, pero además tengo que tener un interés procesal para poder demandar. Es decir, que esa afectación a mi interés legítimo o a mi derecho subjetivo exista al momento en que yo demando y exista al momento en que se dicta sentencia definitiva. La verdad entonces que hay una confusión acá en esta idea del interés que tiene que ser personal, directo, actual. Cuando hablamos de un interés actual no hay que situarlo en la idea del interés legítimo. La actualidad solo debería ser aplicable a este interés de carácter procesal. Es evidente que si yo interpongo una demanda y el acto, por ejemplo, con el cual yo estoy pidiendo su nulidad, la propia administración lo invalidó, por ejemplo, o el perjuicio que estoy reclamando se acabó, y esa sentencia, ese proceso debería terminar inmediatamente, idealmente, o bien dictarse una sentencia definitiva rechazando la demanda porque el perjuicio ya no existe. Pero estamos hablando siempre de ese perjuicio de carácter procesal, de la actualidad, el interés para demandar o el interés para accionar. Entonces, creo yo que hace falta un análisis en la doctrina y jurisprudencia chilena distinguiendo entre interés legítimo e interés procesal para actuar. Y creo yo que están las bases en Chile para sostener que tenemos una categoría jurídica distinta al derecho subjetivo que se llama interés legítimo. Hay antecedentes legislativos y doctrina al respecto y creo que el derecho administrativo chileno debe seguir en una senda de tratar de precisar este interés legítimo. Desde luego que es un concepto eminentemente controvertido. Hay una doctrina italiana y española que reclaman por terminar por esta categoría. Es decir, solo deberían invocarse derechos subjetivos. Pero creo que hay espacios, por los ejemplos que he dado de licitaciones públicas, contrataciones públicas, en materia urbanística y en materia ambiental, que no siempre se puede invocar un derecho subjetivo atribuible al sujeto. Entonces, yo creo que hay un espacio para esta figura. Yo creo que no es conveniente suprimirla del ordenamiento jurídico. Lo que hay que hacer es, creo yo, tratar de precisar sus contornos y tratar de precisar un poco más en qué consiste. ¿Y cuál es la virtualidad o el interés legítimo, viendo la doctrina y la jurisprudencia comparada? Es que permite mayor tutela de las personas, porque a veces el derecho subjetivo es muy estrecho para ver las posibilidades de actuación y por lo tanto creo que se gana con mantener la figura es precisamente permitir un mayor acceso a la justicia de las personas en utilidades concretas o beneficios que se necesitan muchas veces para la vida en sociedad. Solamente eso. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Bordalí. Gracias también por ajustarse a los tiempos. A continuación va a exponer el profesor Francisco Piñilla Rodríguez, es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, profesor activo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y actualmente es secretario del Tribunal Ambiental. Su ponencia se denomina el control judicial del acto trámite en el prisma de la jurisprudencia. Profesor Piñilla. Muchas gracias, profesor Hunter y presidente de esta mesa, por lo menos. Agradecer su invitación también y agradecer la presencia de los demás colegas que han venido de Santiago y sabemos que también es un esfuerzo en estos momentos trasladarse para acá. El profesor Hunter me propuso hablar sobre el acto de trámite, yo creo un poco porque parece que faltaba gente en la mesa y yo se lo agradezco también esa consideración, porque pareciera que si uno planteara el tema del acto trámite dentro de los procedimientos administrativos o la posibilidad de plantear reclamos judiciales contra un acto trámite,
podría ser un tema que está resuelto por la Ley de Procedimiento Administrativo. Es decir, la Ley de Procedimiento Administrativo nos daría una lógica de que frente al acto trámite solamente procedería el recurso administrativo en caso de indefensión o en el supuesto de que genere un impedimento en el procedimiento. Y por lo tanto, siempre bajo o consolidar una idea de indefensión dentro de la lógica del procedimiento administrativo, ¿ya? El Contralor ya ha dicho, digamos, voy a sumar a las citas del Contralor, obviamente, ha señalado que la administración es difícil que cambie de parecer y, como ha dicho un texto, es como presentar un recurso administrativo, es como sacar agua de un pozo seco. Y por lo tanto, bajo este parámetro, pensar en el reclamo judicial del acto trámite pareciera que podríamos poner término ahora a esta ponencia y por lo tanto dar paso a los demás expositores. Pero yo me esforcé un poco más y como existía esta idea, y mejor preguntarle a los que saben, los que analizan problemas, que son los abogados. Por lo tanto, le agradezco al profesor Millar, al profesor Carlos Ellenberg también, que me dieron algunas luces, digamos, de lo que podría ser esto y ideas que yo también uno puede utilizar. Y por lo tanto, mi pregunta básica es ¿por qué es necesario hablar sobre el acto de trámite y su impugnación judicial? Es porque ha pasado algo, yo creo. Y la realidad es que, por regla general, o en algunos casos, y específicamente en algunos procedimientos sancionatorios, la Corte Suprema o la jurisprudencia reciente ha planteado también alguna idea o alguna categoría de acto trámite a actos donde yo creo que es discutible dicha naturaleza, o en otros casos donde no ha dicho nada, simplemente yo he tratado también de complejizarlo, o por lo menos plantear el problema. Y por otro lado, tampoco la jurisprudencia ha sido categórica en algunos casos, en otro tipo de controles a actos, trámite, su total exclusión de reclamo judicial, siempre bajo la lógica de que lo que siempre se pretende es la acción contra un acto terminal, digamos, siempre eso es lo que construye el contencioso administrativo. Por lo tanto, quisiera, bajo esta idea, digamos, que tratan de responder esta pregunta, digamos, ¿por qué hay que hablar de los actos trámites? Quisiera hablar de tres ideas. En primer lugar, ¿qué ha dicho la jurisprudencia o qué ha entendido la jurisprudencia sobre el control del acto trámite en el procedimiento sancionatorio? En segundo lugar, ¿cómo ha operado el control o si ha operado el control de los actos trámites en procedimientos administrativos complejos? Es decir, procedimientos donde intervienen no una administración, sino que varias administraciones que van habilitando para lograr un permiso, finalmente, una RCA, un permiso de edificación, etcétera. Por lo tanto, hay una complejidad detrás donde intervienen varias potestades al mismo tiempo. Y en tercer lugar, si es posible el control judicial autónomo del acto de trámite o directo. El primer punto, el control del acto de trámite en el procedimiento sancionatorio. La Corte Suprema, en un fallo, precisamente en materia de sancionatorio ambiental, un fallo que creo que es del año 2016, si mal no recuerdo, la sentencia 5328 del 2016, plantea de que solamente es revisable judicialmente o reclamable el acto, dentro de los procedimientos sancionatorios, el acto sancionatorio. Y por lo tanto, con ese criterio, la Corte Suprema lo que hace es excluir toda posibilidad de reclamo frente a actos, digamos, que se producen directamente frente a actos que se producen dentro del procedimiento sancionatorio. Y precisamente esta sentencia parte de un reclamo que se presentó contra un acto trámite, que es un acto, en este caso podríamos haberlo cualificado como un acto trámite, determinado como un acto trámite cualificado, que es precisamente el caso de que la Superintendencia de Medio Ambiente no acepta una solicitud de prueba o una fórmula probatoria de la parte, en la cual la parte finalmente reclama al tribunal, el tribunal da una decisión y la Corte Suprema cierra la puerta o cierra la cortina en este caso diciendo sabe que aquí no procede, hay un procedimiento administrativo pendiente y no procede este reclamo. Pero en algunos casos los actos trámite no solamente tienen una idea dentro de la ley de procedimiento administrativo, una idea de ser un acto de mera sustanciación del procedimiento para agilizarlo, sino que son actos que van formulando o van construyendo también, podríamos decir, la motivación por una parte del acto terminal.
En el ámbito sancionatorio eso lo podremos ver, por ejemplo, en el caso del acto que formula cargos, es decir, que identifica los hechos y hace una calificación jurídica de los hechos y hace una propuesta en gran medida a las infracciones por las cuales se va a tener que defender, en este caso, el administrado o el presunto infractor. Por ejemplo, también es relevante la decisión que pueda tener la administración si es necesario probar hechos y, por lo tanto, ordenar medidas probatorias y también la actividad probatoria también del particular dentro del procedimiento administrativo y que también podría formular o podría construir, digamos, un elemento importante a efectos, digamos, del resultado que va a producir el acto terminal. Y, por lo tanto, esa cualificación deberíamos entenderlo precisamente la relevancia que producen estos actos, trámite cualificado, en el procedimiento y su vinculación final, como hemos dicho, con el acto terminal. Y por lo tanto, eso es un punto, digamos, que tiene que ser relevante, digamos, a la hora de este análisis. Ahora, podríamos decir que hay dos elementos que yo he querido traer a la colación que podrían generar ciertas dudas de precisamente de su naturaleza de acto trámite o acto trámite cualificado, que son los casos de actos que se producen a partir de procedimientos accesorios al procedimiento sancionatorio, que podría ser el caso del acto que se pronuncia o ordena por parte de la Administración medidas provisionales. En general, la ley de procedimiento administrativo también contempla estas medidas provisionales, pero la ley orgánica de la superintendencia tiene una norma especial y exclusiva y bien cualificada. Y por otro lado, ¿qué pasa con los programas de cumplimiento que constituyen una fórmula de una especie de suspensión condicional del procedimiento, precisamente para que, en este caso, el administrado pueda enfrentar de mejor manera el cumplimiento de sus obligaciones que la administración le ha enrostrado a partir de la infracción de lo que debe cumplir? En caso de las medidas provisionales, en mi opinión, si bien es un procedimiento, la lógica general de la ley de procedimiento administrativo es pensar que son procedimientos accesorios, a veces esta accesoriedad, si bien busca asegurar el resultado final del acto terminal, es posible que el efecto mismo o la naturaleza o el objeto mismo de la decisión provisional en sí misma constituye un acto terminal, un acto que tiene vida propia, si bien no una autonomía procedimental, porque va a depender del resultado final, pero sí produce un efecto concreto en suspender efectos del acto, limitar ciertos derechos quizás, pero durante una etapa procesal determinada. O en casos de urgencia, como la misma ley de procedimiento administrativo lo contempla, y en su caso el artículo 48, que también maneja de la LOSMA, que maneja una lógica también de urgencia, también tendrían un efecto en sí mismo, y por lo tanto eso lo alejaría de esa vinculación excesiva del procedimiento general o el procedimiento sancionatorio. Es decir, le recaería una suerte de autonomía en este caso. Por otro lado, en el caso de los programas de cumplimiento, también podríamos ver que existiría una suerte de autonomía, precisamente porque el programa de cumplimiento lo que busca dar esta posibilidad de que, en este caso, el administrado enderece su actividad o el cumplimiento de la legalidad como una forma de restablecimiento sujeto, obviamente, a condiciones que van a partir con ciertos criterios de integridad, eficacia, verificabilidad de las condiciones, digamos, para cumplimiento. Sin embargo, en este aspecto de los programas de cumplimiento que se producen dentro de los procedimientos sancionatorios ambientales, la Corte Suprema, ya con un fallo del año 2017 y ya una sentencia de agosto del 2018, y una sentencia también más reciente, precisamente en un caso también del tercer tribunal ambiental, estableció de que los programas de cumplimiento constituyen actos trámites. Digamos, la naturaleza jurídica del programa de cumplimiento constituye un acto trámite porque, dice que ha sido dada dicha naturaleza acto trámite puesto que no implica resolver el fondo del asunto controvertido, esto es, sobre la existencia o no de una infracción a la normativa ambiental. Es decir, le está diciendo que como el programa de cumplimiento no busca establecer un incumplimiento, se mantiene absolutamente accesorio a este procedimiento sancionatorio. Y por lo tanto señala la Corte que el objetivo ha sido primeramente que el sumariado cumpla la normativa ambiental ajustando sus operaciones a nuevos parámetros que él ofrece y que se compromete a respetar,
y solo secundariamente continuar con el procedimiento sancionatorio. Es decir, sabe que el acto que aprueba un programa de cumplimiento, que dice usted puede ejecutar este programa, cumple un objetivo solamente accesorio y evidentemente no le reconoce ningún efecto derechamente, al parecer, dentro del procedimiento, o un efecto en sí mismo, y solamente un efecto que depende del procedimiento sancionatorio. Yo quiero plantear dos consideraciones que produce esta interpretación de la Corte Suprema, que sea una interpretación ya reiterada, y que evidentemente recaen en primer lugar respecto a la naturaleza del acto, y en segundo lugar recae o va a producir un efecto con respecto a la resolución judicial que se haya pronunciado con respecto a un reclamo de un programa de cumplimiento. ¿Qué pasa con la naturaleza del acto? En general, yo creo que cabría hacer una pregunta política. En primer lugar, ¿es razonable excluir del recurso judicial a un programa de cumplimiento o el acto administrativo que aprueba un programa de cumplimiento? Y en dicho sentido, ¿es posible o cabe entender que un acto que aprueba un programa de cumplimiento, focalizarlo netamente como un acto trámite, digamos que solamente admite recurso administrativo y nada más? Si optásemos por identificar que el programa de cumplimiento es un acto trámite, la pregunta sería, ¿cuál es el acto terminal del acto trámite? Digamos, porque el acto trámite tenemos que entenderlo que, en definitiva, lo que se reconstruye aquí es una especie de autorización condicionada, digamos, una autorización que tiene condicionada por un plazo y obviamente a ciertas obligaciones, y que, en definitiva, pareciera tener una vida en sí misma. Porque ¿cuál sería el acto terminal en ese caso? ¿El acto que aprueba las condiciones ya ejecutadas o el acto sancionatorio que va a decir pongo término, usted cumplió el programa de cumplimiento y por lo tanto pongo término al procedimiento sancionatorio? En mi opinión, la opción adoptada por la Corte Suprema es parcial, puesto que concibe que la producción de un programa de cumplimiento sería una etapa de clausura administrativa, digamos, sería solamente una etapa en donde se puede discutir a nivel dentro del procedimiento sancionatorio, es decir, impidiendo, como hemos dicho, el reclamo judicial. Y por lo tanto, debemos entender en este caso, en mi opinión, que existe una total diferencia en lo que es el objetivo o la razón de ser del procedimiento sancionatorio, que evidentemente, si no es producir sanciones, puede llegar, en caso que no se compruebe, es la absolución. En el caso del programa de cumplimiento, evidentemente, como una regla o como un mecanismo, digamos, accesorio también, o que en gran medida depende de la infracción y también de la voluntad, de este caso del infractor, de proponer estas bases de arreglo o de solución o de cumplimiento condicionado, evidentemente produce un objetivo diverso y va a tener, como les he dicho, una suerte de vida propia. Pero además, la Corte Suprema, en otros fallos del año, un caso de Los Muermos, una sentencia de julio del 2017, ya se ha pronunciado respecto de los programas de cumplimiento y evidentemente la lógica no ha sido entender que es un acto trámite y por lo tanto no hay recurso judicial, sino que es reconocer en gran medida o lo que hay detrás. La Corte Suprema ha reconocido que el control que tienen que hacer los tribunales, en gran medida, puede responder a un control de perfeccionamiento del programa de cumplimiento. Es decir, que los tribunales han cedido, creo yo, a entender de que es mejor un mecanismo de incentivos y, por lo tanto, yo no voy a anular los actos, digamos, los malos actos de programa de cumplimiento, sino que los puedo corregir y, por lo tanto, pueden hacer anulaciones parciales y los podemos mejorar. Por lo menos es poca la jurisprudencia, pero yo podría entender que esa podría ser, digamos, la política judicial respecto de comportarse de manera cumplidora o coherente con el sistema de programas de cumplimiento. Pero, por otro lado, las sentencias que le han otorgado este carácter de acto trámite puro y duro a los programas de cumplimiento han generado un problema procesal también, porque le está diciendo que a los tribunales le están diciendo que la Corte Suprema le dice si
usted acoge el reclamo contra un acto trámite y resulta que el acto trámite no es reclamable, debo entender que esa sentencia no es una sentencia definitiva y por lo tanto, si no es sentencia definitiva, no afecta al recurso de casación. Y por lo tanto, es una sentencia que va a tener el carácter de una sentencia interlocutoria de inadmisibilidad. Por lo tanto, hay un mensaje que está dando la Corte Suprema de aspectos que no están regulados quizás en la ley de la ley de tribunales ambientales, pero sí le está dando cierto mensaje a los tribunales, o en este caso a los sentenciadores y los operadores, digamos, de cómo comportarse. En segundo lugar, ¿qué pasa con los procedimientos administrativos complejos y la revisión de los actos? Los casos en que se ha producido, digamos, el reclamo o la acción contra actos trámites se han producido específicamente a través del uso del recurso de protección. Ya hemos dicho o se ha comentado que el recurso de protección constituye prácticamente como un mecanismo de cautela general en contra de los actos de la administración, que obviamente que ha concurrido de esa manera, pero en este caso la Corte Suprema ha tenido variables tesis, digamos. Por un lado, en el caso del recurso de protección, la Corte Suprema tradicionalmente pensó de que no existía el recurso frente a estos actos que se producían dentro de estos procedimientos administrativos complejos. Luego, existen fallos que señalan que, si bien no niegan la posibilidad del acto trámite en sí mismo dentro del procedimiento administrativo complejo, pero sí reconocen que en la medida que no produce efectos sobre terceros el acto trámite, este acto trámite no va a ser recurrible. No obstante, a partir del año 2010, en el caso Castilla, se produce un quiebre absoluto y un revuelo precisamente por el control de estos actos trámites, que radica precisamente en reconocer la posibilidad que dentro de un procedimiento de evaluación se puede impugnar derechamente este acto trámite, entendiéndolo que constituye el ejercicio de una potestad y por lo tanto administrativa de un órgano sectorial y por lo tanto un acto terminal en sí mismo. ¿Cuál podría ser finalmente, para terminar, ya dado que tengo 5 minutos, cuál sería la... perdón, no entendí el número, profesor, disculpe. 2, ya, bueno. La pregunta es, ¿por qué podría pretenderse el control judicial del acto trámite de manera autónoma? Yo creo que esto va a depender de un tema de estrategia judicial. Un buen abogado podría pretender que sabe que yo necesito que me revise un acto trámite porque el juez va a estar concentrado a efectuar un control específico y especializado a esta decisión administrativa. Y además podría decir, ¿sabe qué? Porque yo temo que cuando usted revise el acto terminal, usted aplique un exceso de deferencia administrativa y por lo tanto no quiere invadirse esta esfera, digamos, de las potestades administrativas, y por otro lado, usted puede que sea muy fiel al principio de conservación de los actos y por lo tanto rebaje o relaje en gran medida el criterio o el estándar de vicio esencial para construir, obviamente, la calificación o como efecto anulatorio procedimental. Evidentemente, la calificación de los vicios esenciales de estos actos trámites, si pueden constituir vicios esenciales, va a depender también de un margen de discrecionalidad judicial. Digamos, y también hay un aspecto valorativo, sin prejuicio de existir ciertas calificaciones normativas que pueden darle ese carácter al incumplimiento de ciertas decisiones. Pero, en definitiva, que el juez intervenga sobre un acto trámite también produce problemas, o que podríamos decir, dos distorsiones, para terminar. La primera es que podría producirse un control previo al acto administrativo, o al procedimiento, es decir, una intervención al procedimiento administrativo sin esperar un acto terminal. Y en segundo lugar, una ausencia de coherencia procesal, porque podríamos tener un reclamo judicial frente a un acto trámite y un reclamo judicial frente al acto terminal, donde este acto trámite forma parte también sustantiva. Finalmente, yo creo que hay que tener en cuenta principalmente que la única manera de efectuar un control efectivo es a través de la acreditación de una prueba, perdón, de una indefensión sustantiva. La única manera de acreditar si el acto trámite produce indefensión va a ser en la medida que se controle o se revise totalmente el procedimiento administrativo a través del acto terminal. Por lo tanto, la opción siempre, al parecer, para no generar distorsiones y para entender que lo que hay detrás
no solamente es un control o una revisión de un procedimiento, sino que también los actos administrativos constituyen normas que y la esfera de control solamente puede efectuarse contra normas que están concretadas, no normas que se están proyectando a través de actos de trámite. Eso quería comentarle. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Pinilla, por su exposición. A continuación, presentaremos la exposición del profesor Sebastián Riestra. El profesor Riestra es máster en Derecho Constitucional y Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Universidad de Jaén, España. Es profesor de Derecho Ambiental de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y nos hablará acerca del control judicial de la inactividad de la Administración del Estado. Sus 20 minutos, profesor Riestra. Bueno, en primer lugar, los agradecimientos, rigor, gracias por la invitación, sobre todo para tratar estos temas que cada vez se están tratando menos, ¿no? Parece que no están siendo rentables para la academia. El tema es de la inactividad, pero permítanme hacer una breve descripción anterior en el contexto en que se sitúa esto. El Estado, como ustedes bien saben, cambió en el fondo su actividad principal, ya su vis expansiva, en el fondo interventora, fue reemplazada por una liberalización de sus actividades en pos de privados. En el fondo, la ejecución no solo de la actividad empresarial que podíamos conocer por medio de distintas empresas o formas de organización estatales, sino que también al ejercicio de funciones públicas. Hoy se encuentran privatizadas. Por ejemplo, en el caso ambiental que se ha hablado permanentemente, hoy día tenemos entidades fiscalizadoras privadas, fiscalización privada. Eso es interesante como fenómeno. O también actividades que eran de monopolio estatal, hoy día son desarrolladas por privados. Entonces, cambia esta función estatal y cambia en el fondo lo que entendemos modernamente como la actividad propia del Estado. Entonces pasamos, o más bien se reemplaza, o sea, más que reemplaza, una intensificación desde un Estado prestador, por así decirlo, y era el énfasis desde el punto de vista del derecho administrativo del siglo XVIII para adelante, hoy a un Estado regulador, no sé si les suena, ¿no? Regulador, o más bien, como dice la doctrina clásica, un Estado policía, ¿no? Que fiscaliza y sanciona o vigila y castiga. Lamentablemente hay una desviación en nuestro estudio del derecho administrativo y solo nos centramos en dar garantías al administrado que es perseguido, ¿cierto? Con la teoría del jus puniendi extensivo. Entonces tenemos un pool de garantías, establecimiento, procedimiento, además de garantías y además garantías sustanciales que vienen de la Constitución y quién más sabe dónde, ¿no? El Código Penal, etcétera, etcétera. Pero se nos olvidó una parte, ¿no? ¿Qué pasa? Y se nos olvidó una parte del problema, no solo el administrado que es fiscalizado, sino qué pasa con el interés general involucrado en esta actividad. Es decir, atrás de la fiscalización hay un interés por velar por la legalidad, ¿no? Por el interés público y lo que significa, lo que hay detrás del cumplimiento de la norma, ¿no? Pensemos en actividades tan esenciales como el desarrollo de actividad de la luz, mercado financiero, el gas, etcétera, o prestaciones de salud incluso. Entonces, ¿qué pasa cuando la administración deja de vigilar? ¿Qué pasa cuando la administración deja de fiscalizar? En un estado actual y en la modalidad actual parece que lo que el Estado deja de hacer tiene una incidencia mayor de lo que hace, si lo pensamos así. Es decir, ¿qué pasa si el Estado deja de sancionar? ¿Qué pasa si el Estado deja de dictar medidas provisionales? ¿Qué pasa si el Estado hace vista gorda, por así decirlo? Piensen en los desastres ambientales, ¿no? De hace muy poco. ¿Qué pasa si no hace lo que debe hacer? Entonces, a propósito de la pregunta planteada en la convocatoria del seminario, el derecho y la legislación actual me da, en el fondo, herramientas para atacar la inactividad de la administración del Estado. Entonces la pregunta, vamos a la regulación del procedimiento administrativo. ¿Cuál es la que se nos viene primero a la cabeza, ¿no? El silencio administrativo y la inspiración principal incluso de nuestra ley, de allá de principios del 2000, de la 19.880. Pero si vamos a la redacción, para proceder al silencio administrativo en el 64-65, dice que este debe ser solicitado a petición de parte. Entonces, vamos a ver, principalmente cuando es inactividad, la forma de activar o sacar de la pasividad a la administración, ¿cuál es? La denuncia.
Y el artículo 29 de la misma ley me dice que eso es entendido como un inicio de oficio del procedimiento administrativo. Es decir, no puedo, si esa denuncia, no puedo sacar a la administración de su pasividad por medio del silencio administrativo. No se cumple el supuesto. Y si quisiéramos retorcer la ley, ya que le gusta tanto a nuestros jueces, podríamos decir que tampoco nos serviría mucho, porque si saco de la pasividad, la respuesta que tengo es o negativa, que es voy a seguir haciendo nada, y no tengo un acto para ejercer la tutela judicial efectiva, o el silencio positivo. También sería, en el contexto en que nos encontramos de fiscalización y sanción, sería un acto vacío sin contenido. Entonces tampoco es una herramienta útil, o quizás nunca fue pensada para esto. Segundo, respecto de otros instrumentos o herramientas, nos encontramos con la caducidad, la prescripción o el decaimiento del procedimiento administrativo. Pero al final, ¿qué son esos? Son, en el fondo, formas de términos anormales del procedimiento y son procedimientos que se quedan sin lo que queremos, precisamente, que es la sanción. O sea, son, por así decirlo, instituciones, algunas inventadas jurisprudencialmente, como el decaimiento, y otras creadas al alero de otras instituciones, como la prescripción o de otras ramas del derecho, que parece estar mirando una sola parte, como dijimos al principio, que solo garantizan al que está vigilado. Y luego tenemos otra forma de sacar de la inactividad, que es por el medio de los regímenes de responsabilidad. Y ahí tenemos 3 para la administración. El régimen disciplinario, que es bien particular porque lo ejerce la Contraloría, y no sé si se acuerda una doctrina bastante extendida de los años 50 hasta el día de hoy, que le fascinan los funcionarios públicos. Los plazos no son fatales. Entonces vamos a estar en una eternidad de pasividad, ¿no? Pero viene con un apellido estos dictámenes, ¿cierto? Dice, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que le cabe. Si el plazo no es fatal, ¿qué responsabilidad le cabe al funcionario? ¿Cierto? Los invito a ver cuántos sumarios se han incorporado con esa frase. Muy pocos. Lo segundo es la responsabilidad por falta de servicio, pero aquí el daño ya está hecho, en el fondo, y lo único que estamos haciendo es una vis, en el fondo, reactiva, que no viene a solucionar el problema. Y finalmente, la más gravosa es la responsabilidad penal. Y ahí estuve buceando con algunos tipos penales, funcionarios, que además de tener bajas penas, están pensados en el estado que hablamos al principio, un estado de vis expansiva. Y la prevaricación, por ejemplo, administrativa, no cabría en su posibilidad omisiva. Se acuerdan que los delitos omisivos son los más difíciles de encontrar. Obviamente para la administración no existen. El único delito, y que no hay sentencia hasta ahora, es el no prestar auxilio debido. Es decir, no cumplir con lo que alguien se te muera en un hospital, por ejemplo. No encontré ninguna sentencia por lo demás al respecto. Entonces tenemos un régimen de responsabilidad que además está cojo, poco productivo para lo que queremos, que es sacar a la administración de su pasividad para que haga algo, porque hay un derrame de petróleo al lado de mi casa, ¿no? Luego, finalmente nos encontramos con por así decirlo, ya que estamos hablando de delito funcionario, el raspado de la olla, ¿no? Que es la protección. Volvemos nuevamente a la protección. ¿Y qué encontramos ahí? Efectivamente, la protección, como acción contenciosa administrativa general, tiene la particularidad que contempla, como bien recuerdan ustedes, la omisión, es decir, omisión ilegal o arbitraria. Y aquí, lamentablemente, la jurisprudencia, uno puede decir, ¿qué más claro que esto? Y puede sacar tiene en el fondo una competencia tan amplia que podría arrastrar probablemente a la administración a hacer lo que tiene que hacer, pero lamentablemente para casos similares, y yo los llevo al caso ambiental, ha fallado en menos de 2 años, de 3 formas diferentes. En primer lugar, le dice, mayoritariamente en los casos, le dice, si usted ya hizo la denuncia, y a pesar de que hayan transcurrido ya 1 año, y está en el fondo un desastre ambiental al lado de su casa, usted ya hizo la denuncia, y eso pertenece al imperio del derecho. Entonces no tiene nada de ilegal. Eso ya lo conoce la administración. Entonces usted puede hacer lo que debe hacer. No le dice cuál es el camino. Usted, esto ya está en el imperio del derecho y yo no tengo que hacer nada. Esa es la mayoría de los casos y una doctrina bastante antigua por lo demás. Otra que es particular y tiene que ver más bien con los desastres de urgencia o los problemas de riesgo, una opción que es, a mi entender, la posición intermedia, ha dicho la Corte ante las omisiones, dice, asume una posición de no creerle al recurrente, no creerle lo que le está diciendo. Sabe que hay una contaminación en el río, no le creo.
Y lo que hace es ordenar a la administración pasiva, que ya conocía los hechos, a volver a hacer las mediciones, tomas de muestras, etc. Porque no le creía al recurrente, con todo lo que eso implica. O sea, a la misma administración que no tomó la medida. Respecto de esa sentencia, les cuento, como muchas sentencias de protección, no ha sido ejecutada. O sea, a pesar de que la sentencia dice vaya a tomar la medida en tal plazo, no veo en el expediente una respuesta. Y el último caso, que creo que es el que puede ser el más interesante, es, porque además fija un plazo. Ojo, que no hemos hablado todavía de plazo. ¿Cuál es el plazo prudente, no? Dijo la Corte Suprema hace muy poco, a propósito de un caso de un pub que incumplía la norma de emisión de ruido. Así que pueden tomar nota, ¿no? Dice, y era la denunciante, una persona que vive al lado del pub, lógicamente, estaba muy molesta por el ruido, que además de infringir esto, bueno, tenía problemas, en el fondo, enfermedades, que llegó ya, no solo enfermedades del sueño, sino enfermedades psiquiátricas. Entonces, puso la denuncia y solamente habían transcurrido recién 6 meses desde que se hicieron las mediciones correspondientes. Y lo que dice la Corte Suprema, después de un año, esto es bien interesante, le dice, ¿sabe qué? Esto es intolerable por el tiempo que ha pasado, 6 meses. No son 2 años, ¿no? Son 6 meses. Y le ordeno a usted, administración, a no a instruir sancionatorio, sino a sancionar directamente. Nada más. Y lo más interesante es que ordénese además la instrucción de un sumario disciplinario a quien no instruyó el sancionatorio. Eso es mucho más interesante porque genera una presión dentro del sistema. Al igual que el fallo anterior, no tengo antecedentes de su cumplimiento, ¿eh? Pero sería interesante quizás preguntar a la Corte o decir a la Corte que se acordara, ¿no? Y tiene además un sistema de sanciones bien interesante, que es dejar al jefe de servicio sin sueldo. Quizás ahí se apuren, ¿no? Y luego, otro más interesante, y la última vía que nos queda, a propósito que el Contralor entiende que la Contraloría es una especie de contencioso, ¿no? Dijo que en el fondo podemos ir a la Contraloría y que no teníamos plazo, ¿cierto? Entonces lo que podríamos hacer era denunciar a los servicios omisivos o pasivos en extremo. Bueno, lo que dice Contraloría de manera permanente en estos casos, y la administración pasiva o omisiva es un caso de permanente vista en auditorías por la Contraloría, dice que, mire, usted, señor, le dice generalmente a las defensas de los servicios tengo mucho que hacer. Tengo miles de casos, cientos de denuncias y sabe que yo tengo un presupuesto reducido. Y lo que dice, esto es interesante porque cómo configuramos el deber de actuación, cuándo sí, cuándo no. Y acá la Contraloría ha sido permanente, sostenedora, de decir que aquí no se aplica el principio de oportunidad. Aquí todo lo que sea infracción, usted tiene que instruir el sancionatorio y llegar a las sanciones en los plazos correspondientes. Aquí no hay principio de oportunidad, o sea, todo lo que es insignificante no puede distinguir entre lo insignificante, lo relevante, etc. Pero cuando llegamos al contenido y el deber y en el fondo, ¿cuál es la solución para esta omisión que genera estos perjuicios? Tiene 4 criterios distintos, o sea, le agrega uno más a la Corte. Y son distintos además los que tiene la Corte. En unos casos le dice, ¿sabe qué? Usted es, por así decirlo, libre de elegir el momento en que queda a su mérito la instrucción del procedimiento sancionatorio o la entrega o la dictación de la medida. En otro caso le dice, en otros casos, que son todos respecto al mismo servicio por lo demás, le dice, en otro caso, ¿sabe qué? Aquí el límite para ejercer su potestad dentro de un plazo racional son el plazo que tiene de prescripción, que son 3 años desde la constatación de los hechos. Y luego, otro caso donde sí interviene es, y amenazando con sumario, obviamente, como casi todos los dictámenes que ordenan algo, es, instruya inmediatamente el procedimiento sancionatorio, formulando los cargos con los hechos ya constatados. Es decir, tiene una variedad y un pool de opciones ante hechos muy similares. Entonces, lo primero y preocupante es que obviamente no tenemos una regla clara para
en el fondo, contener o regular y controlar las omisiones o la pasividad intolerable de la administración, que creo que es uno de los principales problemas del Estado moderno. Y segundo, con el mismo problema de la jurisprudencia, no es posible configurar el deber de actuación, ni siquiera una posibilidad de plazo alguno respecto a cuándo no o cuándo sí deben actuar. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Riestra. A continuación expondrá Mariana Valenzuela Cruz, es abogada de la Universidad Católica, diplomada con especialización en litigios civiles por la Universidad Pompeu Fabra de España y además es abogada jefa de la División de Defensa Estatal del Consejo de Defensa del Estado. Muchas gracias a la Universidad Austral, especialmente al profesor Iván Hunter por invitarme a este seminario y sobre todo a ustedes que se han quedado también hasta esta hora. Contarles que el Consejo de Defensa del Estado, como ustedes sabrán, tiene a su cargo la representación del Fisco de Chile en todos los juicios y asuntos judiciales no contenciosos en donde hay interés fiscal, pero además también de los servicios descentralizados cuando estos servicios no tienen el suficiente equipo jurídico para poder asumir la representación de ese servicio descentralizado. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Lo van a cerrar ahora las ventanas, así que se va a escuchar mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, en ese contexto, me interesa enfocar la pregunta acerca de la claridad de las reglas que regulan lo contencioso administrativo desde la perspectiva del Consejo de Defensa del Estado como uno de los intervinientes en estos procesos, quien al 31 de diciembre del 2017 registraba a su cargo 27.200 asuntos que equivalen a la friolera suma de 14 billones de pesos, lo que equivale al 7.6% del Producto Interno Bruto de Chile. De esos 27.200 asuntos, nosotros hacemos una distinción de lo que se refiere a los juicios propiamente tales, y que son alrededor de 12.500 asuntos, juicios, por una cuantía de poco más de 13 billones de pesos. Y los asuntos no litigiosos, que en realidad no está bien puesto el nombre, pero que se refieren a los asuntos judiciales no contenciosos, como las consignaciones voluntarias de expropiación, el estudio de inicios de acciones, cobranza extrajudicial, etcétera, y que son más de 14.500 asuntos por alrededor de 600.000 millones de pesos. De este universo de 12.500 juicios propiamente tal, destaca que solamente durante el 2017 ingresaron al Consejo de Defensa del Estado para su tramitación 545 recursos de protección. Y en lo que va de este año vamos en 922 ingresos. O sea, esperamos que debiera duplicarse aproximadamente durante este año, aunque se visualiza un incremento aún más exponencial en el ingreso de las causas laborales deducidas contra el Estado. Laborales, deducidas en contra del Estado. En que se discuten cuestiones relativas a la función pública, pues si bien es cierto, durante el año 2014 ingresaron 559 asuntos laborales, en el 2017 fueron 1.508. En lo que va de este año llevamos 2.120 ingresos y proyectamos para el 2019 alrededor de 3.000 nuevos ingresos en materia laboral. Ya me voy a detener después, más adelante, en la competencia de los tribunales laborales respecto de la impugnación de actos contenciosos que no renuevan contratas o que se refieren también a contratos de honorarios de la Administración del Estado. Además, durante el año 2017 ingresaron al Consejo de Defensa del Estado 102 acciones de nulidad de derecho público por una cuantía aproximada de 1.285 millones de pesos, 547 juicios de indemnización de perjuicios contra el fisco o servicios descentralizados por una cuantía aproximada de 1.038.000 millones de pesos. A mí me cuesta leer estos números cuando son tan grandes. Y una serie de otros asuntos contenciosos administrativos, estamos hablando, por ejemplo, nosotros vemos servidumbres mineras, causas de derechos humanos, me refiero sobre todo a indemnizaciones de perjuicio, estamos hablando de lo contencioso administrativo, nomás no me voy a referir a las causas penales, pero lo que dice relación a estos juicios se refieren básicamente a indemnizaciones por muertes o torturas ocurridas durante el año 1973 y 1990, que también es una cantidad de juicios y por una cuantía abrumante. Responsabilidad médica, las causas del tsunami, las causas del CASA 212, juicios que afectan a bienes nacionales de uso público, contratos de obra pública, etc. Todos estos asuntos contenciosos administrativos, cada cual con procedimientos distintos,
jurisdicciones distintas entre sí, ante diferentes tribunales, que sí, nos dificultan un poquito la tramitación y nos dan un poco de trabajo con la diversidad de procedimientos y tribunales que son los competentes. Entonces resulta evidente, por lo menos para el Consejo General del Estado, que en la práctica el actual sistema de revisión jurisdiccional de los actos de la Administración del Estado se ha ido creando sin una lógica sistemática frente a lo importante aumento de las actividades del Estado. Lo que comentaba el Contralor, que decía que durante el 2017 se dictaron más de 21 actos administrativos, y pensaba eventualmente impugnables, eventualmente juicios, eventualmente recursos. No sé si nos da la dotación también en el Consejo para poder representar a la Contraloría en todos esos juicios, además de todos los otros clientes, que se podría decir que tiene el Consejo General del Estado. Pero entonces, en la práctica, nos encontramos ante una multiplicidad de procedimientos que resultan conocidos por pocos, básicamente especialistas del derecho administrativo, que dificultan a los ciudadanos que cuenten con herramientas efectivas a las que recurrir y quienes optan, la mayoría de las veces, como se ha dicho por varios de los expositores, por el recurso de protección. Recurso de protección que por su naturaleza no resulta muchas veces la vía idónea, pues por su naturaleza también la idea es defender, o sea, hacer frente a un caso de urgencia, pero sin pronunciarse necesariamente respecto del fondo ni generando cosas juzgadas. La certeza que se necesita por parte del ciudadano también es una certeza que se necesita respecto de la administración, respecto de las políticas públicas que se tienen que dictar, o la permanencia o la prevalencia de ciertas políticas públicas, pero también desde la perspectiva del abogado del Estado, desde quien los representa judicialmente, también es importante la jurisprudencia que se pueda sentar en forma un poco más estable o certezas en cuanto a esta jurisprudencia desde la perspectiva de ciertas políticas judiciales o políticas de estrategia jurídica o judicial que se puedan tomar. Muchas veces cuando nosotros tenemos sentencias en procedimiento de lato conocimiento, en la que se pueda tener algún tipo de lógica sistemática o jurisprudencia que prevalezca en el tiempo, se pueden tomar decisiones tales como, por ejemplo, de repente llegar a una transacción o buscar una solución alternativa a la resolución del conflicto en forma previa y no tener que llegar a una sentencia firme ejecutoria después de 5 o incluso 10 años de tramitación ante tribunales. Pero por otro lado también me interesa destacar a propósito de la salud, que se ha dicho que goza el recurso de protección. A mí me llamó la atención, y me enteré por la prensa, no sé si es que ustedes se habrán enterado, salió en la revista Capital del mes de septiembre de este año un reportaje, no era un reportaje siquiera, era un extracto muy cortito y muy desapercibido, que hacía referencia, que también había pasado muy desapercibido el hecho que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia había encomendado a 3 profesores redactar un proyecto de ley que regule, efectivamente, que regule por ley ahora el recurso de protección. Y le encomendó a los profesores Raúl Tavolari, al profesor a Rodrigo de la Voz y a... ¿cómo se llama este? Se me olvidó el nombre, ya me voy a acordar, me se va a enojar, Eduardo Dunate. Y Eduardo Dunate les dio un plazo de 60 días para que presentaran ante la comisión un proyecto que regule el recurso de protección. Yo me estoy desayunando con esa noticia, la verdad, las cosas, y también me llama la atención que no se incorpore a actores tan relevantes como, me parece a mí, el Consejo General del Estado, quien conoce por excelencia los recursos de protección en contra de la administración del Estado. Y además también lo que quería la Comisión de Constitución, lo que por lo menos aparecía en la revista Capital, era reactivar un proyecto de ley que regulaba el recurso del año 2007. Así que vamos a ver qué es lo que pasa y espero que el Consejo no se entere por la prensa con el resultado de ese proyecto, sino que nos incorpore un poquito más de actores en esto. Distintos contenciosos administrativos son tratados de forma desigual por la legislación, sin existir justificaciones racionales que satisfagan el estándar de discriminación razonable. Por ejemplo, los sistemas recursivos son diferentes, ya se ha dicho también los plazos, incluso los nombres de las acciones. Estamos hablando de a veces, para impugnar un acto administrativo, en algunos casos a la reclamación, otros de apelación, otros de recurso, otros de demanda. Los plazos para tramitarlas o para ingresar estos recursos son de 5 días, 10, 15, depende de cuál se trate. Pero esta falta de claridad de las reglas
que regulan los procesos contenciosos administrativos se agrava aún más, a mi parecer, con la práctica forense. En los últimos años, y como les adelantaba, sobre todo en materia laboral, nos hemos encontrado ante inconsistencias tales que actos de la Administración del Estado que ponen término a estos contratos de honorarios o que no renuevan contratos a funcionarios públicos han sido impugnados ante tribunales laborales. Haciendo un poco de historia, el otro día un consejero del Consejo me comentaba que antes, hasta el año 80, 80 y tanto, como todavía, antes de la reforma del 89, básicamente, cuando todavía aparecía en la Constitución la existencia de los tribunales contenciosos administrativos, entonces el Consejo Forense del Estado oponía sistemáticamente la excepción no de incompetencia, de falta de jurisdicción, porque no existía el Tribunal Contencioso Administrativo, entonces si usted me demanda ante un tribunal civil no tiene competencia, porque tiene que dirigirse al Tribunal Contencioso Administrativo. Si no existe, no es mi problema. Entonces se oponía, nos daban con un palo en la cabeza permanentemente, sistemáticamente, pero bueno, no perdíamos nada y lo hacíamos. Lo mismo hicimos ahora también respecto de los tribunales laborales, porque nosotros estimamos que, ya, entendimos, no existen los contenciosos administrativos, lo podemos aceptar. Pero ¿quiénes son los tribunales que de alguna manera actúan supletoriamente ante la falta de los tribunales contenciosos administrativos? Pues serán los civiles, a lo menos digo yo, que puedan conocer la impugnación de los actos administrativos. Pero no, ante los tribunales laborales los oponían sistemáticamente, se dirigían los funcionarios. Hasta el año 2015, los tribunales laborales efectivamente se declaraban incompetentes, pero desde un fallo de la causa Bucenius, que los tribunales laborales se declararan competentes para conocer de estos actos administrativos que efectivamente no renovaban contratos, etc. Pero tanto así que incluso es la cuarta sala de la Corte Suprema, la sala laboral, la que conoce de estos recursos de unificación de jurisprudencia, no la tercera sala que conoce las causas contenciosas administrativas. La necesidad de preguntarse si existen normas claras o más bien la importancia de contar con procedimientos uniformes o tribunales especiales en lo contencioso administrativo cobra especial relevancia con la reactivación de la tramitación legislativa de la reforma procesal civil, reforma que, según nos ha informado el Ejecutivo, se reingresará a principios del año 2019 y que en definitiva no comprende normas especiales o tribunales especiales para el control jurisdiccional de los asuntos contenciosos administrativos. Por lo tanto, al igual como ocurre hoy con el Código de Procedimiento Civil, será el nuevo Código Procesal Civil quien regule supletoriamente estos procedimientos. Esto nos lleva a plantearnos algunas dudas. ¿El legislador tendrá en consideración los miles de procesos que debe atender el Estado en la tramitación de los juicios en que se ve involucrado el interés fiscal? ¿Hay un proyecto de homologación de los procedimientos y competencias de asuntos contenciosos administrativos? ¿Puede un procedimiento oral ser supletorio de procedimientos escritos o se incluye en la reforma la adecuación de los cientos de procedimientos administrativos a los principios de oralidad y mediación, concentración, entre otros? ¿Se incluirá dentro del pool de jueces que integrarán a los juzgados de letras reformados la especialización de uno o más de ellos para el conocimiento exclusivo o al menos preferente de los asuntos contenciosos administrativos? Al Consejo Forense del Estado le preocupan las respuestas que se pueden dar a estas preguntas, no como han sostenido algunos académicos para defender los supuestos privilegios procesales del Estado, que en rigor, convengamos, no son tales. La consulta no se aplica. Y cuando aplica, tampoco cambia o modifica una sentencia. En realidad, sino que lo que importa también al Consejo es que se tome conciencia de que buena parte de los órganos del Estado, que son nuestros clientes, imagínense ustedes, ¿quiénes son sus clientes en el sector privado cuando ejercen? Una empresa muy organizada, eventualmente que tiene sus documentos todos escaneados, sistematizados, que hay una estructura organizacional, que cuando esa empresa los contrata, o una persona natural con mayor razón, pero cuando una empresa los contrata porque tiene un juicio, ese juicio los perturba, no los deja ni dormir, entonces obviamente están continuamente coordinados con ustedes y les prepara toda la información y les entrega la documentación. Imagínense ustedes tener un cliente como el Ministerio de Obras Públicas, que no lo quiero criticar al Ministerio, pero es muy difícil también, imagínense también el monstruo que es la tremenda máquina que es un organismo de esa entidad en que tiene no un juicio importante, tiene cientos y miles de juicios importantes.
Imagínense ustedes que la cantidad de expropiaciones que hace, los contratos de construcción de obras, de carreteras, etcétera. Entonces, un juicio que para el Consejo puede ser muy importante, para quizás este cliente no es de sus primeras prioridades. Servicio descentralizado, por lo demás, que en el evento de no obtener en juicio, de perder en juicio, no paga el ministerio, paga el fisco. Entonces, también esas cosas van dificultando un poquitito la gestión de los pobres abogados que tenemos que defender los intereses fiscales. Entonces, este tipo de reformas o la falta de una sintonía dentro de la reforma procesal civil, de lo contencioso administrativo, obviamente que impacta no solamente a los abogados que defendemos al Estado, sino que también a la organización, la estructura y la dinámica de los servicios centralizados y descentralizados. Por eso creemos que resulta tan importante un tratamiento integral de lo contencioso administrativo que incluya lo orgánico y lo procedimental, sin dejar espacio a que los tribunales continúen llenando algunas lagunas que ni el Ejecutivo ni el Legislativo han querido o a veces no han podido regular. Conocemos varias propuestas de solución a la falta de claridad de las reglas de lo contencioso administrativo y su control jurisdiccional. Destaca, como decía también el Contralor, como el último presidente de la República, de alguna manera, que mandó un proyecto legislativo sobre lo contencioso administrativo, fue el expresidente Patricio Aylwin en el año 92, que en su proyecto planteaba la creación de los tribunales contenciosos administrativos, establecía una acción contenciosa, considerando una tramitación de procedimiento más expedito y rápido, le daba mayor facultades oficiosas al juez, unificaba el sistema recursivo, etc. Este proyecto, desconozco los motivos, se retiró por el Ejecutivo en julio del año 97. Conocemos también una propuesta normativa del procedimiento contencioso administrativo del profesor Juan Carlos Ferrada, el profesor Juan Carlos Ferrada y de Raúl Letelier, que hoy es consejero del Consejo Defensa del Estado, en el que, a propósito del proyecto nuevo Código Procesal Civil, hicieron una propuesta de una serie de normativas que se pudieran incluir a propósito del juicio de Hacienda, que regulaba de alguna manera los efectos de este tipo de juicio en las causas contra el Estado. Básicamente, y lo que también estoy de acuerdo con el profesor dice relación con los efectos de las sentencias que se dictan contra la administración del Estado. Y también cómo se ejecuta al Estado, no solamente a los servicios centralizados, que de alguna manera eso ya está más regulado, pero en los descentralizados hay un poco más de dificultad, y sobre todo cuando se trata dentro de los efectos de estas sentencias de obligaciones de hacer. Y finalmente conocemos el proyecto presentado por la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, a raíz de un acuerdo del Pleno del año 2014, en el que manifestaba su inquietud frente al aumento de materia administrativa sometida al control jurisdiccional y la dispersión de su regulación. Propone también, muy similar, la creación de tribunales contenciosos administrativos, pero dentro del Poder Judicial, regulación única del procedimiento y entrega la competencia de los procesos contenciosos administrativos en primera instancia a las Cortes de Apelaciones del país. En síntesis, creo que existe un consenso en que la amplia gama de procedimientos contenciosos administrativos sometidos a control jurisdiccional existente en nuestro país, la dispersión y diferencias observables entre los procedimientos, la restringida certeza jurídica, no solo para el administrado, sino que también para la administración, hacen indispensable un estudio que permita dilucidar su mejor tratamiento, regulación y tribunal competente. Para este análisis, como para otros, como por ejemplo para el recurso de protección, me parece que se deben convocar a los principales actores de los asuntos contenciosos administrativos. El Consejo Defensa del Estado, como un actor importante, me parece, está completamente disponible e interesado en participar en este debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana Valenzuela, por su exposición. Bueno, a continuación, de acuerdo al programa, vamos a abrir una ronda de preguntas del público. A cualquiera de los expositores, por favor, levanten la mano y para que se les pueda ahí entregar el micrófono. Por allá. Hola, buenas tardes. En honor a ser preciso con la pregunta,
porque el mal de los estudiantes es darnos muchas vueltas, así que voy a tratar de ser lo más preciso. A la consejera del Defensa del Estado, a la señorita Mariana. Respecto a las mediaciones que se llegan en los procesos que se está involucrado el Consejo de Defensa del Estado, si que al final del día estas conciliaciones que se llevan con los privados en casos de responsabilidad médica o en casos de contratos de obra pública, ¿tienen algún impacto al final respecto al monto que usted mencionaba al principio? ¿Y cómo mira usted el presupuesto del año 2019 con las contracciones que trae en términos de ver las indemnizaciones eventuales que se vendrían para el año 2019? Sobre todo con ese número alertante que mencionó respecto a las causas en materia laboral con el Estado. Eso, muchas gracias. Bueno, hay algunos conceptos que prefiero explicarte porque, bueno, de partida no soy consejera, pero soy abogada jefe de defensa estatal nomás. Las mediaciones es una parte distinta a lo que tiene que ver con los juicios. La mediación en materia de salud es una instancia prejudicial que trata de resolver los conflictos antes de llegar al juicio solamente respecto de materias de salud. Eso es distinto, pero yo lo que me referí dice relación con las transacciones o las conciliaciones que se llegan ya con el juicio iniciado ante los tribunales de justicia y que de cómo afectan estas transacciones o cuál es el impacto en los resultados de los juicios, no tengo acá el número exacto estadístico, se llegan a bastantes transacciones, pero luego de un análisis bastante acabado. Piensa tú que para poder arribar a una transacción o una conciliación, tiene que hacerse por un quórum especial que está establecido en la ley orgánica del Consejo, en la que votan los consejeros del Consejo de Defensa del Estado. Entonces se hace todo un análisis que se tiene la causa, se lleva la causa por el abogado a cargo al comité respectivo, el comité respectivo lo analiza y luego lo lleva a Consejo Pleno. Consejo Pleno lo que tiene en consideración, entre otras cosas, obviamente es cuál es la jurisprudencia que se ha dictado al respecto. Por eso que les decía tanto la importancia de la certeza para poder establecer algunas políticas judiciales. La jurisprudencia que se ha dictado a este respecto no dice relación tanto, y a propósito de la poca certeza que generan los recursos de protección en esos fallos, dice en relación más con los juicios de lato conocimiento. Eso es lo que se pesa un poco más. Respecto del presupuesto 2019, yo desconozco cómo va a salir en definitiva el presupuesto para el 2019, todavía no se ha terminado la discusión presupuestaria. Y en todo caso es algo que el Consejo tampoco se mete en esos temas, porque quien paga no es el Consejo, es el Estado. Quien paga es respecto de los servicios centralizados, es el Fisco, Hacienda. Y respecto de los servicios descentralizados, quien paga es el patrimonio del propio servicio descentralizado. El cómo pueden tener como la regulación de hacer, se me olvidó la palabra, pero como de hacer como los resguardos de cuánta es la plata que tendrían que proveer, las provisiones para el siguiente periodo, no sé cómo lo están haciendo los servicios descentralizados, pero yo no tengo ninguna duda que respecto de las causas laborales, el pasivo va a afectar, evidentemente, y ahí estoy de acuerdo contigo, va a afectar en el pasivo contingente del país, a nivel Estado, más allá de fisco o descentralizado. ¿Eso implica que ustedes durante el año han tenido que solicitar reasignaciones a Hacienda al presupuesto? O sea, ¿ha generado un problema en la carga de trabajo durante el año 2018 de solicitarle a Hacienda más recursos? Es que, de nuevo, para la ejecución, para el cumplimiento de las sentencias, ¿te refieres tú? El Consejo de Defensa del Estado no es el ente que paga, el que paga es el fisco, eso es distinto, es Hacienda. Hacienda es el que quien ve toda esa regulación de los dineros. Nosotros simplemente llevamos el juicio y podemos informar si corresponde pagar o no corresponde pagar. Pero si es que de dónde salen esos dineros o cómo se organizan los dineros, eso corresponde al Ministerio de Hacienda. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Todavía tenemos tiempo, así que, profesor. Has indicado antes en la mesa que había un proyecto de ley de prohibición de litigio administrativa. Me ha parecido oír eso. ¿Me podrían decir más o menos qué modelo se tomó? ¿Era el modelo alemán? ¿Se tomó el modelo español? Que tampoco es para echar flores, pero... voy a decir, pero ¿cuál era la pretensión?
Y otra cuestión, dentro de eso, ¿individualizaba un orden jurisdiccional propio, contencioso administrativo, y se le dotaba de una planta judicial completa, con tribunales regionales? Y eso quería saber. Gracias. Sí, es que creo que fui yo la que hice referencia a las propuestas que han habido, pero un proyecto de ley propiamente tal, eso es lo que nos hace falta, no hay. Hasta ahora, por lo menos que yo sepa, y respecto de la reforma procesal civil, que es el próximo gran proyecto legislativo que se viene en este tipo de materia, la gran falta que nos hace es que se regule lo contencioso administrativo. Y al no regularse lo contencioso administrativo, a través de normas que la reforma procesal civil comprende no solamente el Código Procesal Civil, sino que también normas orgánicas y una serie de otras normas adecuatorias. Dentro de esas normas adecuatorias, uno tendería a pensar que podría haber también algunas normas específicas que se refieran a lo contencioso administrativo, pero aparentemente no viene. Y si viene, eso es lo que yo creo que es donde tendríamos que todos participar. No, algo. Que el Contralor propuso un modelo, ¿no? Lo dijo acá. Una especie de agotamiento previo a la vía administrativa, o digámosle primera instancia. No sé si... Y hoy día no es... no lo dijo por decirlo, sino que, como todas las cosas, ¿no? Lo dijo porque hoy día se está discutiendo la ley de ello. La ley de la orgánica de la Contraloría hoy día es una urgencia. De hecho, tanto que debería salir en un par de meses más. Entonces, la propuesta que está haciendo puede ser quizás la alternativa que adopte el Ejecutivo para sacarse este problema. Imagínate tener una Contraloría de primera instancia, ¿no? Bueno, y yo también quería preguntarle al doctor Pinilla y al doctor Hunter cómo integrarían ese supuesto nuevo orden jurisdiccional contencioso administrativo con el Tribunal Ambiental. ¿En qué lugar quedaría ese Tribunal Ambiental, o si habría una integración de todos estos órdenes? O si eso, ¿cuál es su opinión? Me interesa saber. Es una muy buena pregunta. La verdad es que no tengo una opinión fundada, pero tengo claro que los tribunales ambientales no hay que tocarlos. Muy bien. Concuerdo con el presidente. No, es una pregunta que en Chile no se ha planteado. Derechamente el modelo, se habla de la necesidad. A ver, yo creo que Chile ha pasado por distintas... Yo no soy ponente, pero me voy a tomar la palabra igual. Soy el organizador del seminario. Puede. Gracias. Yo creo que en Chile las discusiones se han planteado de manera progresiva. O sea, no sé si viste tú, pero te diste cuenta que en Chile se planteó durante mucho tiempo que la administración no podía ser sometida a los tribunales de justicia. Una incompetencia de jurisdicción, es decir, los tribunales ordinarios no podían enjuiciar a la administración. Superamos esa idea, ¿no es cierto? Y posteriormente empezamos a discutir cuál era el modelo de justicia administrativa, si era un modelo de corte subjetivo, de tutela de derechos, o un modelo objetivo de control de actos. Posteriormente superamos esa discusión y comenzamos a discutir, bueno, y qué tipo de organización de la justicia administrativa es la que queramos. Y ahí nos encontramos con la realidad, y la realidad es que tenemos órganos que pertenecen al Poder Judicial, que ejercen justicia administrativa, tenemos órganos especiales que están fuera del Poder Judicial, que también ejercen justicia administrativa. Hay algunos que incluso que dicen que dentro de la propia administración se desarrollan verdaderos contenciosos administrativos, etc. Por lo tanto, esa pregunta yo creo que es una pregunta que no se ha hecho porque todavía hemos ido hemos ido logrando consensos sobre los aspectos más esenciales de cómo se construye la justicia administrativa en un país. Por lo tanto, si eso es así, ¿cómo van a estar integrados los tribunales de contencioso administrativo? ¿Bajo qué modelo? Es algo que no nos hemos planteado y que seguramente va a ser fruto de discusiones futuras. Yo quería agregar una cosa, además, que nuestro diseño siempre ha sido reactivo. Si uno ve la última creación de tribunales o judicaturas especializadas, libre competencia, materia tributaria también, que podríamos hacer un contencioso tributario, tenemos tribunales tributarios aduaneros, tribunales en temas de propiedad intelectual. Tenemos una serie, digamos, organismos especializados, entonces, jurisdiccionales también, digamos, pero especiales, al margen, como han dicho, del Poder Judicial.
pero también ocurre un fenómeno, digamos, que la misma administración crea ciertas posibilidades o ciertas comisiones internas para resolver sus problemas contractuales, incluso los arbitrajes. Entonces, también hay un tema bastante complejo que va a depender de eso. Además, pareciera ser, si uno hace un análisis, pareciera ser que el legislador le interesa crear tribunales cuando del monto de las cuantías, que es la libre competencia, que falla 16 casos al año o menos, pero con grandes cuantías, tribunales ambientales también que se encuentran en esa lógica. Entonces, no hay, como dice el profesor Hunter, todavía no hay un parámetro, no hay una reflexión probablemente tal, digamos, hay algún estudio incluso comparado, el mismo profesor Gabriel Domènech tiene un artículo sobre el tema de los tribunales especiales, pero siempre una cosa circunstancial. En España incluso algunas comunidades han creado tribunales administrativos de contratación, por ejemplo. Digamos, han visto también esa necesidad, y nosotros también tenemos, pero en el ámbito judicial. Entonces, siempre ha sido una situación reactiva a ciertas situaciones. Capaz que se crea un tribunal de probidad también, como el tema de la contratación pública también fue una reacción a temas de corrupción y se esperó, porque tampoco está solucionado eso, porque una etapa la ve, en contratación la ve solamente ese tribunal, después la parte de ejecución no está fuera de su competencia. Entonces también hay problemas, digamos, con lo que hay ahora. Entonces, plantear una solución, un contencioso general, es una cosa que yo creo que va a pisar varios callos. Quiero seguir metiendo el dedo en la llaga. Por ejemplo, también quiero la opinión del presidente del tribunal y de Francisco, profesor Pinilla, ya que está también. ¿No se queda corta esa jurisdicción sin tocar los temas urbanísticos? Me da la sensación de que muchas veces es casi indisociable cuando se trata un asunto de carácter medioambiental no tratar el tema urbanístico. Por supuesto. Y veo que el tribunal se sienta muy limitado sin poder entrar. Lo que pasa es que al menos nosotros tenemos en Chile un concepto amplio de medio ambiente que incorpora no solamente los componentes naturales, sino que también los componentes artificiales o culturales. Y a nosotros en el tribunal nos ha tocado ver casos sobre daño ambiental sobre componentes culturales, o sea, inmuebles declarados patrimonio de conservación histórica, etcétera. Nosotros sí vemos esos temas, pero no vemos todo el derecho urbanístico, veremos solamente los componentes ambientales de la regulación urbanística. Claro, pero por ejemplo hace poco vi una vista sobre una reconstrucción de un edificio en un municipio, en la segunda planta de un municipio que se había derribado, duró 4 horas la vista, con arquitectos. Entonces me dio la sensación que el tribunal se le quedaba corta esa jurisdicción. O sea, me daba la sensación que ese tribunal le tendrían que dar más competencia, porque no puedo entender cómo puede anular la parte de la reconstrucción y sin embargo no puede anular la licencia de obra. Entonces, no sé, dije, se sienten muy maniatados, Francisco. Solamente porque hay una causa que está relacionada con eso, por eso el profesor guardó silencio. Pero solamente mencionar que también existen algunos contenciosos especiales, por ejemplo, en materia urbanística, cuando es en contra de las municipalidades, está ese contencioso especial de la Ley Orgánica de Municipalidad. Entonces también lo que hace el tribunal en casos de daño es solamente controlar una actividad material, podríamos decir, velar por eso. Entonces, meterse en el tema contencioso, en el control de legalidad, en este caso de la permisología municipal, es algo bastante complejo. Entonces, y para eso también hay otro contencioso especial. Entonces, son problemas, digamos, que yo creo que están en desarrollo. Eso. Es verdad. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor, acá y después por allá. Gracias. Quería consultar si no será muy ambicioso o a lo mejor ilusorio pensar que, independiente del derecho procesal orgánico en materia de tribunales contenciosos administrativos, en cuanto a la cantidad de tribunales y su eventual composición, es posible soñar con un procedimiento contencioso administrativo único, que abarque la mayor parte de las materias, independiente de aquellas que por su especificidad a lo mejor necesariamente debieran quedar aparte, velando por dejar a un lado el tribunal ambiental, cumpliendo el deseo del
del organizador. Pero básicamente por eso, porque se ha estado acuñando, y lo escuchamos en los últimos días en la jornada de Derecho del Trabajo en Santiago de la Universidad Católica, se acuñó el concepto de esquizofrenia procesal, porque tendiendo el derecho procesal chileno a la litigación oral, nos encontramos con que hay un procedimiento de litigación oral que tiene distintas pequeñas grandes diferencias entre el derecho de familia, lo que eventualmente sería el derecho civil, el derecho penal, el derecho del trabajo. ¿Y por qué no pensar que el derecho administrativo en un procedimiento eventualmente oral pudiera tener un procedimiento único o mayoritario para que facilite el acceso justamente de los administrados y tengan una mayor comprensión de las eventualidades, probabilidades de ganar o perder en un procedimiento contencioso administrativo? Eso facilita bastante, digamos, y acerca a la gente al derecho. No, bueno, muy breve. Estamos aquí diseñando política legislativa. Esto se ha discutido hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que se puede idear un contencioso administrativo único. Desde luego es necesario, porque en realidad, si uno analiza los distintos contenciosos administrativos, en algunos son juicios en que se contesta la demanda a la administración, en otros solamente informa con materia ambiental. O sea, ni siquiera ahí la estructura procesal básica está de acuerdo en los distintos contenciosos. Lo que sí, o sea, yo creo que se podría hacer perfectamente con distintas medidas cautelares para las situaciones que podrían concurrir. Lo que sí no estoy tan de acuerdo con su planteamiento es que no sé si la oralidad sea tan necesaria en materia administrativa, porque en materia administrativa yo no digo que estamos en un contencioso objetivo revisor, pero sí creo que es un contencioso en que la parte jurídica es casi más importante que la parte fáctica, independiente de los juicios de responsabilidad, es otra cosa, ¿no? Pero los juicios de anulación o otros contenciosos de reclamación, la disputa es estrictamente jurídica o fundamentalmente jurídica, y la parte fáctica no es tan relevante, creo yo. Entonces me da la impresión de que un juicio oral en materia administrativa no es lo mejor, creo yo. Entonces yo preferiría quizás mantenerme en algunos procedimientos más bien escritos, y se puede regular perfectamente sin que eso signifique una dilación indebida, pero creo que la escritura sería más adecuada a un contencioso administrativo como regla general. Podríamos ver algunas excepciones por ahí. Pero creo yo que con un poco tu planteamiento, ¿se puede pensar en un contencioso único? Creo que sí. Pero claro, es bastante políticamente poco viable. Habría que dejar sin pega a estos señores que están acá, sin trabajo. Cuesta hacer eso, ¿eh? Yo creo que tenemos una maraña de tribunales y posiciones tan grande que es bien difícil desarmarla. Soy poco optimista en eso. Creo que políticamente es poco viable hoy día. Muy poco viable. Yo quería agregar una cosa. También sabemos derecho administrativo, así que también a lo mejor podríamos acceder al próximo trabajo. Bueno, sí. Buenas tardes, señor presidente, y por su intermedio saludar a los académicos que nos acompañan. Mi pregunta es bien sencilla. ¿Existe información a nivel internacional de cómo la existencia o no del contencioso administrativo impacta en el crecimiento económico? No conozco. Ni idea. Tengo una pequeña observación. Solo una pequeña observación a la pregunta, que está bien difícil, de hecho nadie quería contestarla. Lo que sí existe, por lo menos para el caso de los tribunales ambientales, hay una exigencia desde que partimos en el club de estos de países ricos, ¿no? No sé si ha visto que permanentemente hay informes de calidad regulatoria, análisis regulatorio, etcétera, y son promotores, más allá que hay un análisis económico probablemente tal respecto de cuánto dejo de ganar o cuánto influye mi inversión en la falta de certeza. Por ejemplo, que hay informes que dicen que en Chile se decide un litigio minero de millones de dólares por medio de un recurso de protección. Es una locura, si lo piensa, y existen los casos. Y ellos, en el fondo, los informes OCDE respecto a nuestra institucionalidad, que exigen, en el fondo, que se separe la CONAMA y todo esto, promueven la creación de un tribunal, además. 1, no 3, pero bueno. Por lo menos en ese caso. Pero un análisis, yo creo que el Consejo tampoco lo tiene. Es difícil, yo creo que análisis es muy difícil, pero evidentemente siempre han habido estudios de cómo afecta la justicia civil en general a las relaciones económicas. Yo creo que eso sí debe haber análisis de eso, porque
generalmente las políticas públicas se diseñan sobre la base de cuánto impacta una determinada actividad, ¿no es cierto?, en una determinada finalidad. Si tu finalidad es crecer económicamente, ¿cómo impacta, verdad, que los bancos, no sé, o que la gente se demore 5, 6, 7 años en recuperar eso? ¿Cómo impacta la inversión? ¿Cómo se inmovilizan muchas veces los activos, los patrimonios, etcétera? Yo creo que de eso, en Chile no hay, pero a nivel comparado yo creo que debe haber algo de eso. Sí, complementando ahí, efectivamente el Banco Mundial ese es su trabajo. El Banco Mundial tiene, y hay unos indicadores, se llama el Doing Business, que analiza, pero en materia de justicia civil más que nada, cuánto tiempo se demora en proteger la justicia de un país, los contratos y la propiedad. Y de acuerdo a esos índices, el Banco Mundial hace una categoría de países que son más exitosos que otros. Entonces, esa información existe. Pero del contencioso administrativo, la verdad que yo creo que no desconozco si hay como mediciones. Es más bien propiedad y contrato. Bueno, muchas cosas pueden ser también llevadas de justicia administrativa a lo civil. Es decir, un contrato que está en discusión con la administración, concesiones de ese tipo, podría entrar en mediciones que hace el Banco Mundial, de contratos respecto al respeto que tiene la administración respecto a los contratos. Pero eso, como digo, el Banco Mundial hace mediciones de ese tipo. Desconozco con mayor profundidad los alcances, pero en Chile, la última vez que leí ese informe, estamos en Latinoamérica bien situados en eso. Desde el punto de vista sobre todo de la rapidez con que un titular de una propiedad o que está en un contrato, el Estado le da una respuesta satisfactoria a esa necesidad. Chile creo que está dentro de los países mejor rankeados dentro de Latinoamérica en ese índice, pero es una parcela de todo lo que usted está preguntando, de lo que debería medirse al respecto, ¿no? Eso. Por aquí abajo la última pregunta, Emilio. Mi pregunta para el profesor Bordalí, si alguno de los otros expositores o el profesor Hunter me quieren responder, en torno a si existiera un único tribunal contencioso administrativo, ¿cómo se suple la falta de conocimiento técnico en materias tan específicas? Porque el ámbito administrativo es muy amplio. Puede ser una opción de peritaje obligatorio, capacitación permanente de los jueces o alguna otra fórmula. Sí, súper interesante la pregunta. Efectivamente, tú mismo la respondiste, creo yo. Yo creo que es viable perfectamente con una idea de peritos. Peritos, por un lado, de asesores, de clerks, de asesores jurídicos, como uno podría perfectamente contratar expertos asesores en determinada materia. Yo creo que no veo ningún problema que un solo tribunal administrativo pudiera ver todo tipo de causas con los asesores técnicos, una buena gama de asesores, y peritaje. El peritaje lo que pretende, históricamente lo que pretende es ilustrar a un tribunal de aspectos técnicos, ¿no? Pero creo que unas asesorías técnicas serían esenciales. O sea, no lo veo para nada imposible pensar en un solo tipo de juez administrativo. Además porque, bueno, la experiencia de los tribunales ambientales muchas veces muestra, y otros tribunales muestran que el grueso de la discusión en materia de tribunales especiales es una discusión administrativa. O sea, no siempre hay, no digo que no exista, pero no siempre entra en el fondo del asunto una discusión muy técnica. Muchas veces nos quedamos en la validez, invalidez, discrecionalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no lo veo imposible, pero con un buen grupo de clerks dentro del tribunal, yo creo que no hay ningún problema. Y eso podrían ser, por ejemplo, personas que han hecho un posgrado en Derecho Ambiental, en Libre Competencia, qué sé yo, tributario. Podrías tú ir formando un staff de asesores. Creo que sería un buen modelo. Puede ser. Sí, yo ahí quiero también... Yo creo que quiero hablar de la experiencia del Tribunal Ambiental. Yo creo que el Tribunal Ambiental sería muy difícil resolver los casos sin científicos. ¿Cuál es el estatus que le damos al científico? ¿Es el estatus de juez, el estatus de clerk, asesor, lo que sea? Es una discusión aparte, pero evidentemente sin tener una mirada científica es muy difícil revisar la evidencia. Imagínate que la Superintendencia del Medio Ambiente es un órgano de la administración que cuenta con divisiones completas de no abogados, digamos. Lo que pasa es que uno como abogado, cuando ve de fuera el tema, tiende a situar los problemas como problemas puramente jurídicos. Pero a veces los problemas son bastante más complejos que lo puramente jurídico. Y desde esa perspectiva, yo creo que es una opción de política pública. O sea, los asesores los colocamos como clerk, como decía Andrés, ¿no es cierto?, como asesores que están constantemente dándole el conocimiento científico a los jueces para que decida, o lo colocamos como jueces. Pero mi experiencia al menos, que no es mucha, pero
pero mi experiencia es que los casos ambientales son muy difíciles de resolverlos sin científicos. De lo contrario, lo que va a pasar es lo que pasa en la gran mayoría de casos técnicos, por ejemplo en materia de aguas, que son resueltos por corte de apelación. Deferencia técnica. Deferencia técnica, deferencia técnica. Disponibilidad del recurso, deferencia técnica. La DGA definió que el recurso no era disponible, deferencia técnica. Una de las formas de controlar esa deferencia técnica es precisamente incorporando elementos científicos dentro de la toma de decisión. ¿Verdad que yo soy? Bueno, ya siendo las 2 de la tarde, quisiera agradecerle a todos, primero por venir el día de hoy, segundo por quedarse hasta el final. Ha sido una grata jornada. Agradecer también a los expositores y quedan cordialmente invitados para las actividades de extensión que se realicen en la facultad. Les pido un aplauso para los expositores. Nos vemos.